Estas pequeñas que hay que mencionar. Sí, sí, sí. Bien. Ya. Esto es las vértebras como tal. Por si acaso me olvidé decir, las estructuras que conectan las apófisis transversas, todo el cuerpo son vínculos. Y las que conectan las apófisis transversas con las espinosas se llaman láminas. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen bien. ¿Qué es esto? Una costilla. La costilla está entre las dos o entre los dos cuerpos vertebrales. ¿Se dan cuenta? No está articulado por uno, está articulado por dos. Por lo tanto, tiene dos carillas. Una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Vuelvo a repetir. La costilla se articula con dos vértebras a nivel del cuerpo. ¿Ya? Dos vértebras. Se llega justo en la intersección de estas dos vértebras y ahí se articulan. Y después, en su recorrido, se vuelve a articular otra vez, pero esta vez ¿con quién? Con la apófisis transversa de la vértebra inferior. Porque si ustedes se dan cuenta, las costillas descienden, ¿no? Comienzan en una altitud y van horizontalizadas, mejor dicho, oblicuas, descendiendo. Esta es. Profesor, ¿qué me quiere decir? ¿De que una costilla se articula dos veces con la vértebra? Sí, se articula a nivel del cuerpo, y se articula a nivel de la apófisis transversa. Listo. 7, listo. Explicado eso, hay algunas cositas o datos particulares de algunas vértebras. En este caso, yo he cogido estas cuatro. La primera vértebra, que solamente tiene una carilla articular, porque en el caso de la primera vértebra no hay una costilla adicional, no solamente se articula con una sola costilla. En la décima vértebra hay ausencia de una faceta articular inferior. Es decir, acá ven estas como pequeños cachitos. Esto de acá, y ven esto de acá abajo. Acá lo vamos a ver. Esta es la apófisis transversa, esta es la espinosa y estas son las carillas o apófisis articulares. Aquí sí tenemos cachos. Son unos pequeños cachitos, ¿no? Es como ¿no se han visto Marvel? Ya. Si es que han visto Marvel, que apareció los cachitos que tiene Daredevil, algo así. No se busca, igualito. Estas son estas carillas articulares que ayudan a articularse con la vértebra que está hacia atrás, hacia el interior. Fíjense, esta carilla articular se articula con esta, y así están pegadas. Entonces, las vértebras están bien pegadas, bien pegadas. Por eso que solamente un traumatismo de gran intensidad las puede despegar. ¿Ya? En el caso de la onceava y la doceava, solo tiene una faceta articular, es decir, ya no se cumple lo que les mencioné al inicio de que una costilla se articula con las dos vértebras. En el caso de la onceava y la doceava vértebra, eso ya no ocurre. Ahí sí, de frente, la costilla se articula con la vértebra, nada más. Bien. Sí. Mencionar acá. Hay dos cositas acá que, bueno, habría que mencionar, que hay un ligamento. Eso es difícil, ¿no? No es tan difícil, realmente solamente se encuentra de la lógica. Fíjense, hay un ligamento que está yendo de la costilla a la apófisis transversa, pero de la vértebra superior, no con la que se está articulando, sino con la vértebra superior, que se llama ligamento posto-transverso superior. Y también hay una articulación, hay dos articulaciones, como les dije: la articulación costo-vertebral y la articulación costo-transversa. Siguiente. Listo. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de las vértebras torácicas? ¿Cuál fue la que les dije que se recordaran? T8. Ahora va a haber una explicación. ¿Por qué? ¿Qué músculo es este? El diafragma, obviamente de todos. ¿Para qué me sirve el diafragma?
respiración principalmente, para la respiración. ¿Quién inerva el diafragma? El freno. ¿Cuál es el origen del freno? Si me dicen C3, C4, C5, o bueno, si me lo dijera con un ayudante, yo le quedaría, porque tiene que ser completo. Ramas anteriores de C3, C4 y C5. Las cosas como son, completas. ¿Ya? Créanme que ahorita de repente suena bastante chiquilloso, pero cuando llegue su internado, ahí van a ver lo que es hacer las cosas bien. Ciencia. Histología. ¿Ya? ¿Por qué les decía que es importante? Fíjense, acá tenemos, antes del 9, acá tenemos T8. Y aquí está el diafragma. Hay un límite. Exactamente por qué. Porque el diafragma tiene huecos. El diafragma tiene huecos. ¿Y huecos para qué? ¿Qué estructuras pasarán por el diafragma? ¿La qué? Muy bien, listo. Uno, tenemos a la vena cava inferior. ¿Qué más? Ahí está. La aorta, ya, bien. ¿Y qué más? El esófago. Yo quiero que se acuerden tres. Profesor, ¿hay más cosas? Sí, por supuesto que hay más. Pero ahorita, a este nivel, no me importa tanto eso. Me importa que sepan primero estas tres. ¿Ya? Sepan esas tres y yo me puedo ir tranquilo de esta clase. La vena cava inferior, la aorta, no la vemos bien acá, y el esófago. Profesor, ¿y a qué altura entran? ¿O a qué altura perfora el diafragma? Ahí lo tenemos. A la altura del T8, a la altura del T10 y a la altura del T12. La vena cava inferior perfora el diafragma a la altura de T8. El diafragma, el esófago, tiene su abertura diafragmática a la altura de T10 y la aorta a la altura de T12. T11 y T12, vamos a tomar por referencia T12. Entonces, T8, T10, T12. Nuevamente, T8, T10, T12. T8, ¿qué es? ¿Qué entra en el esófago? La vena acá, exacto, bien, no caí. La vena acá inferior de T8. T10, esófago. Y T12. Ahora, a la altura de T8, les dije que la vena cava inferior sale de tórax, ¿sí o no? Vuelvo a repetir. A la altura de T8, la vena cava inferior sale de tórax, ¿sí o no? Y pasa al abdomen. No, exacto, no. Las venas van hacia el corazón. Las venas no van hacia abajo. Bueno, en este caso no. O sea, lo que fueran venas de la cabeza, pero no, en este caso no. Estamos hablando de venas normales. Las venas van hacia el corazón. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que la vena cava inferior va del abdomen al tórax. ¿Ya? Y esto es inverso a la aorta. La aorta sí está saliendo del corazón. Si es una arteria, entonces la aorta sí sale del corazón, pasa por la cavidad torácica y sí perfora el diafragma para pasar al abdomen. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener bastante en mente eso. Hay muchas cosas de que de repente lo tomamos así a la ligera y al final el orden o el sentido de las cosas es diferente. ¿Han llevado clases de neuroanatomía? Todavía no, ¿no? Pero No, los primeritos. ¿han hecho sensibilidad? ¿Nervios craniales han dicho? Nervios craniales, sí. ¿Ah? Claro. Por ejemplo, si yo fuera profesor, no sé, regular, incluso yo pondría una carrera practicaria, ¿no? El nervio olfatorio llega a las semillas secundarias y perfora la lámina filiforme de desmoides. ¿Será verdad o será mentira? No, ya saben. Se quedan pensando. ¿El nervio olfatorio qué es? Sensitivo, ¿no? ¿Sale o entra?
entra, por lo tanto lo que he dicho es falso. El nervio olfatorio no llega a la lámina criforme y la perfora para llegar a la cavidad nasal. De la cavidad nasal salen los filetes nerviosos que perforan la lámina criforme y se forma el bulbo olfatorio y por ende el nervio olfatorio y va al cerebro. Entonces se dan cuenta de la diferencia. Ya, aquí muchos flores. Pasan al siguiente. Ya, ahí está. Ahí está. Todo lo que les he dicho, ahí está. Sí. Ya, listo. Algo ahí. Quiero hacer retratar algo acá. He puesto vértebras cardíacas. Profesor, ¿qué significa las vértebras cardíacas? Son las vértebras en las que está proyectado el corazón. Es decir, acá no vamos a hablar del corazón hoy día, pero bueno, este es el corazón que está proyectado a las vértebras, exactamente T5, T6, T7, T8. Vértebras cardíacas, que ya en el almuerzo les preguntaré a los estudiantes cómo se le pone. Esto es cuando está hinchado. Profesor, cuando está parado la persona, solamente de sumas 1. T6, T7, T8 y T9. Sí. Esto es el esternón, el bolsillo que habíamos hablado primero. Y vamos a hacer rápido la explicación porque quizás no vamos a tener tiempo. Solamente quiero recalcar acá que el esternón tiene tres zonas importantes: manubrio, cuerpo y. Ahí está, veanlo. Apófisis, sifoides. ¿Y qué son las cortaduras? Ahora, no todo el cuerpo es uniforme. Realmente, aparte de eso, también tenemos los músculos, el esternocleido, oxígeno mastoideo realmente, el pectoral mayor, que no solamente se inserta en el esternón, se inserta en la cara anterior de las 6 primeras costillas, y el músculo recto anterior, que va desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis pubiana. Y ese es el músculo que tiene su metámera, que cuando uno hace ejercicio le sale su foco, ¿no? Bien. Ya esta es la parte posterior. ¿Por qué quiero recalcar esto? Miren, porque hay músculos que se insertan en la parte posterior también. El músculo externo-ioideo y externo-tiroideo. Externo-ioideo. ¿De dónde a dónde va? La tiroides, ¿no? Y externo-tiroideo. A la tiroides no, al cartílago tiroides. ¿Cómo se refiere un músculo en un lápiz? Del cartílago, bueno, siempre cuando estudian esta cuello van a darse cuenta de que el cartílago tiroides se va a estar insertando en el músculo. Algunos de acá son muy importantes, estos son los importantes para mencionar el propio de la tractotomía. Ustedes a veces muy mencionaría, pero como no es, vamos a partir. Y también hay inserción acá, posterior a la posición tiroides, este diagrama. Bien. Las costillas, que ya habíamos hablado un poquito de ellas, ¿no? 7 verdaderas, 3 falsas, 2 flotantes. Y las cervicales, que son supernumerales. Principalmente, ¿por qué tenemos costillas? Para proteger el pulmón, ¿no? Si se dan cuenta, ¿tenemos costillas en el abdomen? No, realmente no. No tenemos, salvo la cabeza, salvo el neurocráneo. No tenemos en otra parte del cuerpo estructuras sociales que rodeen y protegen, salvo el cerebro, el pulmón y el corazón. Por lo tanto, son órganos muy nobles. Son órganos muy nobles, ¿no? Por algo se los está protegiendo. En fin, en la costilla normal tiene la cabeza, tiene el tubérculo, y este tubérculo es el que se articula con la apófisis transversa de la vértebra. Y tiene dos ángulos. Tiene un ángulo posterior y un ángulo anterior. Por lo tanto, si yo en una hilera, en una fila, en un hilo, tengo dos ángulos, ¿cuántos tramos tengo? Estas son las costillas falsas. 3. Geometría. Cuando tengo una hilera y tengo dos esquinas, dos ángulos, ¿cuántos tramos tengo? Tengo 3. ¿Por qué? Porque la costilla tiene 3 sentidos: sentido inferior lateral, sentido inferior anterior y sentido inferior medial y anterior. Porque no es uniforme, les dije que es uniforme para abajo, siempre va para la parte inferior. Listo. Ya. Quiero resaltar acá también la primera costilla. La primera costilla tiene dos cositas importantes acá. Como toda costilla también tiene su cabeza y tiene su cuello y también tiene su tubérculo, ¿no?
Y va a tener acá dos estructuras, dos impresiones. ¿Qué se llama impresión? Se llama a la huella que tiene una estructura anatómica. En este caso, una vena y una arteria. Ahí tenemos la vena subclavia y la arteria subclavia. ¿Quién está más anterior? ¿La vena o la arteria? La vena. ¿Por qué creen que la vena está anterior? Porque anatómicamente hablando, las arterias son muchísimo más importantes que las venas. Si se dan cuenta, siempre hay la proporción de vena-arteria de 2:1. Siempre hay 2 venas por una arteria. La única excepción a la regla quizás son en los vasos grandes y también en el cordón umbilical. El cordón umbilical son 2 arterias y una vena. Pero en la anatomía normal, estamos hablando de ello, en la anatomía normal, siempre las venas van a estar un poco más adelante. Lo mismo ocurre también en la fosa poplítea. ¿De hecho, miembro inferior? Sí. Vamos a dejarlo. Y el tubérculo del escaleno acá, entre ambas impresiones. ¿Y por qué hay un tubérculo ahí? Porque sin ser músculo. ¿Qué músculo? El músculo de escaleno. Tenemos 3 músculos escalenos en cada lado. ¿Ah? Si yo preguntara cuántos músculos escalenos tenemos, la respuesta es 6. 3 a cada lado. Bien. Y un partido vamos a buscar, ¿no? Que es parte de eso. Ahora, quiero que me entiendan bien acá. Cuando yo voy a hablar de todo lo que es tórax, tengo que hablar con propiedad. Y esto sobre todo lo van a sufrir bastante cuando hablen de en cardiología y en neumología. Y si lo quiero ver más también, en cirugía de tórax también siempre tienen que hablar con propiedad. Hay varias líneas. Si se dan cuenta. Profesor, ¿cómo lo aprendo? Ya, listo. Hay una manera de aprenderse. No, vamos a utilizar el modelo para que se aprenda. No miren allá, miren a mí primero. Ya. Como toda persona tiene un esternón, ¿sí o no? Ya, en ese esternón hay una niña. La niña esternal o media esternal. Primer hueso que quiero que se acuerden. Segundo hueso, la clavícula. Hay una niña que va en medio de la clavícula. Niña medio esternal, niña medio clavicular. Listo. Hay una niña que pasa por la areola, sobre todo, ¿no? Tanto hombres como varones. Esa es la niña mamaria. ¿Cuántas niñas vamos? 3 líneas. External, clavicular y mamaria. Ahora, de la external hay una que está justo pegada al borde lateral del esternón. La línea external lateral. O también se le puede denominar acá para external. O external lateral, mejor dicho. Vamos a dejarlo porque acá tiene la definición de esta parte. Y la para external es, digamos, una línea intermedia entre ambas. Perfecto. Esto es en la parte anterior. Levante el brazo. ¿Han hecho miembro superior? Ya. Cuando hablamos de axila, es uno que hablamos en forma de pirámide, ¿sí? Una pirámide. Ya. La pirámide va a tener una cara anterior y una cara posterior. 2 paredes. Una pared anterior y una pared posterior. Ya. En cada pared hay una línea. La línea en la pared anterior, la línea en la pared posterior. Son líneas axilares. Línea axilar anterior, línea axilar posterior. Y entre ambas, línea axilar media. Listo. Son las que más me importan que sean igualitas. La línea que está justo coincidiendo con las apófisis espinosas son las líneas, o es la línea vertebral. Y al costado tenemos la para vertebral. Listo. Ahora sí. Gracias. Entonces, ahí está resumido todo lo que les acabo de decir. Una línea que atraviesa el esternón, clavícula, glánula mamaria, lateral esternal,
entre, digamos, la equidistancia entre ambas, entre la media clavicular y la paraesternal, digo, la esternal lateral, la paraesternal, las tres axilares y la vertebral y la paravertebral. Profesor Emilio, ¿qué necesita saber esto? ¿Cómo crees que les van a decir sus doctores o sus maestros cuando les digan auscultum paciente? ¿Es música de acá? La rara colectivo bien. No sé, yo ya estoy música de acá. Listo, por favor. No, ya ves música para dormir. Se pasa. Ya, listo. Entonces, ya, ahora sí, ahora sí más activo. Si yo en su rotación de cardiología les digo, quiero que ausculten el foco aórtico, ustedes vamos a para esos libros. El foco aórtico, ¿de dónde? Ya, en el segundo espacio intercostal, en la región paraesternal, o esternal lateral. Interesternal lateral es derecha. ¿Dónde estará? Entonces tienen ustedes saber, eso se llama topografía. Ejemplo, si yo quiero hablar de los ganglios linfáticos que hay donde hay metástasis de los cánceres de mama, tengo que hablar justamente de la pared anterior. ¿Y qué músculo conforma la pared anterior? De la axila. Hay una axila, ¿no? ¿Qué músculo? También lo acabamos de ver en el esternón. Es un músculo que se inserta en el esternón. Pectoral mayor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cánceres, sobre todo, hablamos de los ganglios linfáticos. Y hay una clasificación de ganglios linfáticos, la clasificación de Berg. Y eso va a ser en clave a la posición con respecto al pectoral mayor. ¿Y dónde lo van a ver eso? En la línea axilar anterior. Se dan cuenta de que he hablado varios términos que pueden ser difíciles de digerir al inicio, pero es cuestión de que ustedes tengan práctica de identificar cada línea y poder encontrar, ¿no?, la secuencia correcta. Bueno, me olvidé mencionar acá una línea media escapular que coincide con el vértice inferior del triángulo escapular. Recuerden que el escápulo es una especie de triángulo. ¿Ya? Listo. Bien. Toda la definición está ahí. Listo. Músculos del tórax y glándula mamaria es lo que voy a mencionar ahorita. Siguiente. Listo. Para yo hablar de los músculos y para hablar de todo en general en medicina, siempre tienen que clasificar por partes. Por ejemplo, si voy a hablar, no sé, de las patologías de neumología, tengo que hablar diferenciadas por su mecanismo de fisiopatología. Si voy a hablar de las cardiopatías congénitas, tengo que hablar o tengo que diferenciar por grupos. Entonces, el ser humano siempre se ha acostumbrado a diferenciar las cosas en grupos, ¿no? Siempre. Pero no es que realmente sea un grupo diferente de otros, sino es una forma didáctica de aprender. Entonces, para yo encontrar un músculo, lo voy a diferenciar en tres lugares: pared anterior, inferior y posterior. En la pared anterior vamos a encontrar todos los músculos que estoy mencionando acá, sobre todo los pectorales. El grupo superficial, que está conformado por el pectoral mayor y menor, y el grupo intercostal, que está conformado por los intercostales externos, medios y internos. ¿Y para qué se ven los intercostales? ¿Qué creen que hacen los intercostales? Para la elevación Y eso está conectado con una pregunta que también les puedo hacer. los ¿El tórax se mueve? Sí, ¿no? Yo no creo que nadie de ustedes nunca haya movido su tórax, tiene que haberlo movido. El tórax se mueve. No se mueve bailándolo, sino se refiere a las reflexiones. Pero una forma de cómo hacerlo es que se mueve. Entonces, ese movimiento no se da porque sí, se da porque hay músculos que jalan entre las costillas, y estos son los intercostales. Y voy a hacer solamente una breve señalación sobre el tema. Los intercostales externos e internos ayudan a que el tórax pueda engrandecerse y pueda bajar su volumen.
si se dan cuenta. Y también la parte posterior tenemos al músculo triangular del esternón, pero más vamos a enfocar en los intercostales. Listo. Intercostal externo ayuda con la inspiración y intercostal interno con la expiración. Vuelvo a repetir para que encuentren la lógica. Intercostales externos ayudan con la inspiración, internos con la expiración. Y con E, E con I. Ese es mi materia para yo acordarme, ¿no? Pero ustedes pueden, si quieren memorizárselo, si quieren aprender de la manera más didáctica, ustedes crean conveniente. Pero lo que no cambia es su función. Profesor, entonces me quiere decir que el músculo intercostal externo es el músculo que hace la inspiración. No. Apoya. Estos músculos apoyan. Quien hace la inspiración es el diafragma. Exacto. El músculo principal de la respiración es el diafragma. Nada más. Listo. Bien. Y sobre el glándula mamaria, obviamente, hay un antetador. Hay que mencionar, ¿no? Evolutivamente esta red está más desarrollada en el sexo femenino y vamos a tener algunas mediciones, ¿no? 10 centímetros de alto, 12 de ancho, aunque eso está sujeto a medidas subjetivas. Y normalmente está entre la segunda y el séptimo arco costal. Aunque eso también es subjetivo, ¿no? Porque vamos viendo desde que mientras va pasando el tiempo, la mama va cayendo. Y ahora, eso también tiene su explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé si alguno de ustedes es mamá, o ya lo es, o lo ha sido, pero en todo caso pregunten a su mamá. Si es que las mamás de ellos si es que ella ha percibido si ha habido un descenso, lo más probable es que le diga que sí. ¿Por qué? Porque cuando una mujer gesta, los asinos mamarios se tienen que hinchar porque están produciendo leche materna. ¿Y qué sucede? Estos asinos mamarios están conectados al tórax con ligamentos. Los ligamentos, ¿no? Un ejemplo claro es el ligamento de Cooper. Ligamentos. Entonces, si el asino mamario se ensancha, lo que estoy haciendo es estirar el ligamento. O sea, una especie de esguince, ¿no? El esguince es parte del estiramiento, el esguince es el primer grado, ya pues. Estoy estirando el ligamento. Y eso debe funcionar durante la lactancia materna, ¿no? Hasta los 6 meses de lactancia materna exclusiva, y ahí lo tiene que dejar incluso entre los 12 a los 24 meses. ¿Y ahí qué sucede? Se cae. No hay de otro. Pero, profesor, ¿es la única manera en que se trate esto? No. También hay una cantidad incrementada de tejido graso. En las personas gorditas, obviamente, sobre todo los varones, se puede notar, ¿no? Se puede notar. Algo que mencionar acá es que tenemos todos los lóbulos, que son el conjunto de asinos, la areola y el pezón, los conductos lactíferos, ¿no? Estas regiones son altamente hormonales. Altamente hormonales porque están receptivas a hormonas que vienen desde la neurohipófisis, ¿no? Como la prolactina, o también que vienen desde la neurohipófisis como la oxitocina, o a estímulos mecánicos, ¿no? Que puede, como por ejemplo la succión del niño, también es un estímulo mecánico para que pueda haber estimulación hormonal. Y ahora, si lo quiero pasar a la parte de cáncer, ¿es importante? Sí. Miren, les mencioné que el pulmón está siendo cubierto por la pared torácica. Y sobre la pared torácica está la glándula mamaria. ¿A qué órgano hace metástasis principalmente la glándula mamaria? Ya, omitiendo que le da estado contrario. ¿A qué órgano? Al pulmón. La glándula mamaria, por su cercanía al pulmón, hace metástasis más frecuente. Y si lo quiero dificultar más, la glándula mamaria o el parénquima mamario se va a prolongar por una zona a la axila, pegada a la pared anterior. Ahora ya saben que tiene esa
a ver la pared interior de la axila. Esa porción se llama la cola Spencer. No está acá, pero se lo comento. Es la responsable de que cuando se hacen exámenes de mama o cuando ustedes hagan campañas de salud para hacer prevención por cáncer de mama, siempre les digan a las pacientes que tienen que tocarse en esa zona también. Si es que encuentran un bultito, si encuentran un bultito en la axila, tienen que ir a ver. Ahora, últimamente es una trampa también. Y se lo digo por qué. Porque el cáncer de mama, cuando ya llega un nódulo, ya es avanzado. Entonces, si es que la mujer, o si es que no, se lo comento, ¿no? A los 50, 60 años, se va un nódulo, que no tenga la idea de que es un cáncer precoz, es un cáncer que ya está avanzado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Que sin necesidad de hacerse el examen, vayan a hacerse su mamografía, ¿ya? Se lo digo porque el cáncer de mama es bastante pegadito de tratar. Es uno de los cánceres más mortales, ¿no? Junto con el cáncer de seno. Es lo mismo que el cáncer de próstata. A los varones también, igual. Si uno se realiza la mama, también se tiene que realizar la próstata. Bien, se acabó la que se prevenía. Listo, esto es solamente un recordatorio de lo que hemos hablado, el gran mayor mencionando parte del grupo superficial, los intercostales intermedio y internos del grupo intercostal y el triangular interno que es el grupo profundo. Son los músculos que también tocarán. Fíjense en la disposición, y acá sí voy a hablar bastante sobre la disposición. Nuevamente, en este caso, aprovecho para decir que esta diapositiva no es mía, es del interno Juan Muñoz Correa, que con mucha interés me ha prestado su diálogo. Quiero que se entienda esto. Intercostales internos, ¿con qué vocal inicia? Con I, ¿sí o no? Y cuando ustedes dibujan la I latina, ¿cómo dibujan la I? Como si fueran dos ropitas, así. Ya, en esa posición están los intercostales internos, así. ¿Se entiende? Por ende, para formar la otra, en contraposición, los intercostales externos están así. Vuelvo a repetir, sáquenlo por el intercostal interno. La I latina, ¿cómo se dibuja? Como si fueran dos antenas, dos patitas para arriba. Intercostales internos, intercostales externos. Yo me acuerdo que cuando llevaba anatomía, mi profesor me decía, intercostal externo es como que pusieran la mano en un bolsillo, algo así. Nunca me aprendí esa memoria, así que mejor aprendí a mí. Sí. No, espérate, músculos transversos. Listo. Esto es solamente para recordarles de que el diafragma tiene agujeros, es decir, tiene orificios, pero también puede tener patológicamente orificios. Y cuando tiene patológicamente orificios, ¿qué es lo que sucede? El intestino pasa a la jaula torácica. Y cuando pasa a la jaula torácica, ¿qué creen que van a tener? Al pulmón, pero también al corazón. Y si el corazón es apretado, hay que tener problemas. Sobre todo esto pasa con los recién nacidos, con las hernias, sobre todo con la hernia de Cornán y la hernia de Cornán. Bien. Este solamente es para explicarles cómo se vería una hernia diafragmática congénita, ¿no? Yo veo o le saco una placa a mi paciente y voy a encontrar que el pulmón va a estar con intestino. Y más o menos es lo que acá tenemos, ¿no? Por acá tenemos parénquima pulmonar. ¿Y qué tenemos acá? El intestino pegado al pulmón. Por eso les digo, siempre les digo a los chicos, en general, a los alumnos que tengo que enseñar, pongan imágenes, porque las imágenes llaman la atención y evitan que la gente se duerma. Siguiente. Ya. Ahí vamos a ir paso a paso, ¿ya? Siguiente. Hasta ahí vamos. Quiero que primero sepan esta representación de delegación. Tenemos la aorta, no sé si ya sabemos todos. Tenemos la grava de la aorta y tenemos dos arterias, el tronco vertebral derecho y el izquierdo.
Del bronco encefálico derecho sale la carótida primitiva y sale la subclavian, o carótida común, que se llama. Y en cambio, del callado mismo de la aorta sale la carótida primitiva y la arteria subclavian, no hay tronco encefálico. Entonces, la arteria subclavian, la arteria axilar y la aorta están conectadas y va a haber esta conexión con ¿qué? Con las arterias mamaria interna, mamaria externa. La mamaria externa ya la vieron, porque han hecho axila, ¿no? ¿Han hecho axila? Ya. En la arteria axilar. ¿Cuántas porciones tiene la arteria axilar? 3. 3 porciones de la arteria axilar. Al final del curso, pregúntense, ¿realmente vale la pena estudiar capital? Tienen que decir que sí, ¿no? Porque tienen que leer. Porque realmente si yo viniera acá, no digo en su posición, si yo viniera acá y no saliera de acá con un conocimiento adicional, sí diría estafado, ¿no? Pero ustedes mismos también se esfuerzan en ello. La arteria axilar tiene 3 porciones. De esas porciones, una de ellas nace la arteria mamaria externa. Doctor, ¿y la mamaria interna? Sale por acá, entre las subclavias. La mamaria interna sale por acá. La intercostal superior y la intercostal aórtica, bueno, en realidad la intercostal aórtica no es tan común, pero la intercostal superior sale de un tronco, el tronco tuyo cervical, costo cervical, que es un tronco de la arteria subclavia. Eso no hemos visto acá. Bien. Y con el drenaje venoso, fíjense, la vena subclavia se junta con la yugular en forma de tronco encefálico. En el lado derecho, en el lado izquierdo, le llaman el tronco innominado. Y acá van a estar llegando las venas intercostales. Esto que ven con números son venas intercostales. Les estoy poniendo el dibujito para que lo entiendan. Miren estas venas intercostales. ¿A dónde están llegando? A la vena ácidos. La vena ácidos. Hay una vena llamada vena ácido que llega a la vena cava superior. Antes de que la vena cava superior llegue al corazón, llega la vena ácido y le hace un callado. Así como el callado de la aorta, ya, este es el callado del ácido. Callado del ácido. Listo. Bien. Listo. Ahora, entonces, les mencioné, por acá están haciendo, miren, esta de acá es la arteria mamaria externa y esta de acá es la arteria mamaria interna. Profesor, ¿por qué les sirve saber la mamaria interna? Porque la mamaria interna es una de las arterias más importantes para hacer bypass coronario, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan las arterias para hacer bypass coronario? De acá, hacen un puente. ¿Pueden sacar de estos datos? Sí, en esa pena. Pero recuerden que cuando se utilizan venas, tienen que utilizar al revés, porque las venas que tienen válvulas. ¿Cómo creen que la sangre va desde sus pies hasta el corazón en contra de la gravedad? ¿Se han puesto a preguntar? ¿Por qué la sangre no regresa? No regresa porque la vena tiene válvulas. Y cuando esas válvulas fallan, es lo que nosotros denominamos insuficiencia venosa. Entonces, si tú le pones una vena en un bypass, no va a ser lo mismo que la mamaria interna, porque la mamaria interna es una arteria, no tiene válvulas, pero la vena sí la tienes que tener al revés. Bien. Esto es, esto también es el interno Jorge Muñoz Correa. Esto es un esquema que la verdad, hay más, que la verdad solamente repite un poco lo que ya hemos dicho. Del lado derecho, la primera vez que recordar va al grupo encefálica y la segunda, tercera, igual que la cuarta anunciada, van al ácido. Del lado izquierdo, la primera va a la vena encefálica y la segunda y tercera va a la intercostal superior derecha, que va también a la encefálica. En cambio, desde la cuarta anunciada va a la hemiácidos accesorios que están en el lado izquierdo y la hemiácidos, ¿no? Hemiácidos de acá y hemiácidos accesorios. Y que todo esto drena al sistema ácido. O sea, estas dos, sigue. Estas dos, al final, de hemiácidos accesorios y de ácidos van a drenar al ácido también. O sea, todo llega al ácido.
Profesor, ¿y a qué altura llega el hemiácidos accesoria a la metácidos? A la altura de T8. Por eso les dije, y lo vuelvo a repetir, T8, memorícenselo siempre, T8. Siempre. Bien. Vamos a ver un poquito solamente de gracia. Vamos a funcionar completamente tranquilos. Hasta el momento. Hasta el momento. Vaya, entra con tranquilidad. Ya, está ahí. ¿Tiene eso? ¿Alguna pregunta? No hay problema, de lo que hemos hablado, yo sé que todos ustedes tienen su néter, y yo sé que el néter es con bonitos dibujitos de clima acá, pero en la vida real no siempre es así. Entonces, antes de seguir, si de todo lo que hemos hablado tienen alguna duda, algo que les haya percibido curiosidad, algo, si es momento, si en algún momento tienen alguna duda, no duden en preguntar. ¿Ya? Listo. Si no hay dudas, entonces seguimos con lo. Una pregunta. Sí, dime. Hablando de los músculos intercostales, ¿son necesarios para la respiración y respiración? ¿O solamente el pulmón con la fuerza que tiene haría eso de... ¿Cómo que está respiración? No entendí la verdad. Los músculos intercostales. Ya, intercostales. Se mueven el tórax para lo que es respiración y respiración. Ajá. Y mi pregunta es, ¿son necesarios para ese movimiento de respiración o solo el pulmón puede encargarse de eso? No, el pulmón no tiene la fuerza suficiente. El pulmón no puede hacer nada prácticamente con respecto a la movilidad. El tórax tiene que engrandecerse. Pregunta, cuando uno respira, tomo aire, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Bajo o sube? Va, se contrae. ¿Ya? Y los músculos, en este caso, si hago inspiración, los músculos intercostales externos ayudan a acelerar un poco las costillas. Aumento mi diámetro en vertical y en horizontal para que el pulmón se pueda expandir. Pero el pulmón no empuja la forma atrás, nunca le empuja. Pero el pulmón sí lo puede empujar. Por ejemplo, no lo sé, ustedes tuvieron un accidente, vamos a suponer, ¿no? Y parte del timón, que se dio un fierro ahí, se desclavó acá, en el tórax. Ya. ¿Qué va a entrar a la cavidad? La sangre. La sangre puede empujar, esos son hemotórax. Entonces aparece una masa y puede empujar, es un hemotórax. O si no, de repente no perfora una arteria, pero si lo saca entra aire, porque la presión en el tórax es negativa. Vuelvo a repetir, que es importante, esto es fisiología, ¿no? Pero ya está relacionado con la pregunta, lo repito. La presión en el tórax es negativa. Si hay una abertura en el tórax, entra aire, no sale. ¿Ya? Hay una abertura, una herida, entra aire, se genera un neumotórax. Hemotórax si hay sangre, neumotórax si hay aire. ¿Y el aire puede empujar al pulmón? Sí, pero el pulmón no puede empujar a la jaula torácica. Por sí solo no puede. Por eso solamente puede haber sangre y aire. No, también puede haber tumor. Los tumores del pulmón, por ejemplo, que van a reducir el carisma pulmonar, también pueden empujar. Entonces, si se dan cuenta, la jaula torácica es una jaula cerrada, por eso se llama jaula. Su espacio solamente se va a movilizar con la ayuda de los músculos. Y no solamente eso, porque yo he mencionado acá los músculos intercostales internos y externos, porque son de tórax, pero el esternocleido mastoideo también ayuda. Los músculos del abdomen también ayudan. ¿Tienen hermanos pequeños? En algún momento sí, ¿no? Ya. Cuando los han visto recién nacidos, ¿no han visto que los bebés, cuando respiran, inflan la panza? Como un bamboleo ya. Es porque los músculos del abdomen también ayudan a la respiración. Esto se nota más en los recién nacidos. Por eso que los recién nacidos, cuando mueven el tórax, también mueven la panza. Y esto se va perdiendo, obviamente. Y eso también es un signo. Cuando ustedes ven por pediatría, por ejemplo,
y ven a un niño con una supuesta insuficiencia respiratoria, van a ver que el abdomen no se mueve mucho. El abdomen no se mueve mucho, es porque el niño está sufriendo. O incluso, otra aplicación, cuando hacen un RCP neonatal, esto me pasó, esto ya fue experiencia mía, cuando yo hice internado, nació un chiquito que estaba muy mal, que no era casi cero, la charaza. Entonces, cuando se hace un RCP, cuando se hace una reanimación cardiopulmonar que se da ventilación, lo primero que yo tengo que ver es que se mueve el tórax. Si no se mueve el tórax, es que yo estoy haciendo mal. Y lo vuelvo a intentar por segunda vez, ninguna ventilación. Si no vuelve a mover el tórax, tengo que hacer masaje cardíaco. Y si no funciona el masaje cardíaco, tengo que poner adrenalina. Y si no funciona con adrenalina, con ventilación, tengo que inducir un coma con barbitúrico y tengo que canalizar la vena, el cordón umbilical. Hasta ahí llegué yo. Que bueno, en esa época es interno y ya el pediatra también me reemplazó porque ya no era interno. No voy a llegar a ese nivel. No sé si te ves sobrevivió, no me acuerdo. Pero lo que les digo es que fijarse en los músculos del tórax es importantísimo, ¿no? Otra cosa, las pacientes asmáticas, ¿alguien que es asmático? Ya, nada, pero han tenido o han visto familiares asmáticos, ¿no? Cuando tienen sus crisis, lo primero que yo voy a ver, sobre todo en niños, es que entre las costillas se genera un hueco. Porque hay retracción, porque el esfuerzo respiratorio es tan grande que los músculos se le pueden desgarrar y puede haber un hueco por el esfuerzo. A que no sabían todas las operaciones que les estoy diciendo. Es que realmente el problema de enseñar a veces en pregrado es que no se puede explicar todo. O mejor dicho, en una clase convencional no se puede explicar todo. Pero cuando ya tienes ya algunas experiencias vividas, de repente puedes explicar un poquito más y así captas más la atención. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Estamos hablando de tórax. ¿Qué me parece la pregunta? ¿Fácil o difícil? Una palabra interesante. Eso me parece que es una mejor respuesta, interesante también. Bien, hasta aquí con la parte de tórax visceral. Obviamente que hay muchísimas más cosas, pero ya esto lo podemos dejar para las preguntas si ustedes lo quieren. Entonces, pasando a la segunda parte de la clase, nos voy a hablar sobre el sistema respiratorio. Y así como yo les dije, que se aprendan de la vértebra torácica, ¿qué vértebra torácica? P8, ya, yo quiero que se aprendan ahora la C6. La línea es C7, pero aprenden ustedes C6. Profesor, ¿y por qué? ¿Qué hay de importante en la vértebra C6? En la vértebra C6 hay muchísimas referencias. Teóricamente, no las he contado, pero hay hasta 15 referencias. A ver, contemos. Sí, no creo que lleguemos, pero contemos. Primero, a la altura de C6 termina la faringe. A la altura de C6 comienza el esófago. A la altura de C6 termina la laringe. A la altura de C6 comienza la tráquea. A la altura de C6, ¿qué más? ¿Qué más? La vértebra, la arteria vértebra se vuelve horizontal y entra, exactamente. Entra al conducto vertebral. ¿Cómo sería esa parte? ¿Qué hay en C6 también? La vértebra C6 tiene un tubérculo de Chassenat, que también da la deformación, que marca el límite de la arteria vertebral. Eso es muy aparte. Pero lo que nos importa son las cuatro cosas que yo he mencionado primero. ¿Qué hay a la altura de C6? También hay patología, también hay los divertículos. Pero bueno, eso es una clase aparte. Listo. Entonces tenemos la tráquea. Fíjense. Pregunta, ¿es un agujero completo? No, es una C. ¿Sí o no? Es una C.
tejido muscular, tejido traqueal. Tejido traqueal. Y todo está rodeado por el epitelio respiratorio. Pregunta clásica que la van a repetir hasta el cansancio. ¿Cuál es el tipo de epitelio respiratorio? Celos estratificados. ¿Hasta dónde se ve ese epitelio? Hasta el bronquio. Ya, vamos a dejar sin mejor. Listo. La tráquea tiene dimensión diferente, ¿no? El hombre es un poquito más largo que la mujer. Supuestamente el hombre es más alto. El diámetro transverso de este episodio hasta el banquero terminal. realmente esto de acá poco menos importancia si lo aprenden. Lo que a mí me importa es que también aprendan la fisionomía y las referencias. ¿Qué referencias? Los anillos traqueales que ven acá están conectados entre ligamentos, son los ligamentos traqueales. Ya. ¿Qué es la traqueostomía? Cuando le hacen una tráquea y ahí. ¿No? Se abre y se pone un tubo. Ya. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando la vía aérea está comprometida. Cuando ustedes tengan un politraumatizado, ustedes han llevado un curso de inyectar en primeros auxilios. Ya. Todo emergencia, ¿qué es lo primero que te piden con el paciente? Asegura vía aérea, ABCDE. Vía aérea. Ya. Entonces, si yo veo que mi paciente no tiene la vía aérea permeable, de repente se chocó, de repente tuvo algo por el estilo, ¿qué es lo que debería yo pensar hacer? Una traqueostomía. ¿Y entre qué anillos lo voy a hacer? Entre el tercer y el cuarto anillo traqueal. Vuelvo a repetir, la traqueostomía se hace entre el tercer y el cuarto anillo traqueal. Y justo coincide con el promo de la traqueostomía, pero si es un clase de juego. Listo. ¿Y dónde termina la tráquea? Acá, en la que llamamos carina. Carina. Carina con C, con K. No como carina con carina con C. Listo. Que puede estar a la altura de 3 y de 4. Y de ahí nacen los dos bronquios. Pregunta, fíjense los dos bronquios. Este es el bronquio derecho y este es el bronquio izquierdo. ¿Quién está más vertical? Derecho, ¿no? Entonces, en el derecho está más vertical y está casi alineado con la tráquea, ¿sí o no? Entonces, si a su emergencia viene un niño de 3 años que se ha comido una canija y ustedes se encuentran o auscultan y ven que el sonido puede venir de los bronquios, ¿en qué bronquio estará más localizado? Derecho. Entonces, traduciéndolo al español, el bronquio derecho es el bronquio que tiene mayor posibilidad de tener un óvase. ¿Qué es un óvase? Exactamente. Cuerpo extraño. Óvase, así como ovni, listo. Y el bronquio izquierdo es más, o tiende a ser más oblicuo o horizontal. No tiende a ser un poquito horizontal porque realmente no lo es, pero en fin. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Listo. Entonces la tráquea más que nada es un conjunto, un tubo, más que nada, de pasaje de aire. Y tiene su epitelio respiratorio. Recuerden que el epitelio respiratorio tiene que secretar moco. El epitelio respiratorio tiene que secretar moco porque el moco es un mecanismo de protección igual que la tos. La tos es un mecanismo de protección. ¿Y qué pasaría si estos mecanismos se desarreglan? Es decir, de repente en la tráquea o en los bronquios, sobre todo en los bronquios, ustedes secretan más moco del que debe secretar. Si este es mi espacio o esta es mi luz, por acá pasa aire y comienzo a secretar más moco, ¿qué pasará con la luz? Se reduce. Por lo tanto, la cantidad de aire que pasa es menor. Ya, eso es el agua. Ese es el agua. Teóricamente, eso es, en pocas palabras, el asma.
El asma lo que es una hipersecreción bronquial o una hipersensibilidad que justamente ataca o se afecta al epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Listo. Vamos a ver un poco de la diapositiva. Tiene una túnica fibrocapilar. No vamos a tomar razón. Más o menos hay entre 15 a 20, 15 a 20 anillos traqueales. Y tiene una túnica mucosa, de epitelio cilíndrico sobreestructurado, ¿no? Eso también le perteneció a la pertenencia al especial, que parece, esta representación no me parece que pertenece al entorno continente. Bien. Listo. Ahora con las pleures. Espera, aquí más. Ya, listo. No he limpiado la imagen, pero me parece muy didáctico ponerlo de esta manera. Fíjense, este es el pulmón. ¿Y qué son es esta capa de acá? Pleura. ¿Se han dado cuenta de que todas las estructuras nobles tienen capa que lo rodea? ¿Quién rodea el cerebro? Meninges. Al corazón, pericardio. Al pulmón, pleura. En el abdomen podemos decir el peritoneo. Sí, ¿no? Podemos decir el peritoneo. En la pelvis también, los órganos genitales, sobre todo los genitales internos, sobre todo los femeninos, en una fase ortopédica. Entonces, todo órgano que es vital, sobre todo cabeza, sobre todo cerebro, corazón y pulmón, está rodeado por una capa de tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo, en este caso denominado pleuro. Y tenemos dos pleuros, la parietal y la visceral. La parietal más pegada a las paredes y la visceral más pegada al pulmón. Que no tiene relación sensitiva y tantas cosas. Listo. Pero eso es lo que ustedes ya saben. Yo vengo acá a decirles una cosa más interesante. ¿Hay o no hay líquido normalmente entre la pleura parietal y visceral? Sí, hay líquido. De hecho, que líquido. Más o menos, tiene que ser menos patológico o es normal entre 20 a 40 centímetros o milímetros. ¿Cuándo comienza la patología? Les dije, el pulmón es muy susceptible a ser apretado. Y cuando hay un aumento de líquido pleural es porque la pleura está irritada. La pleura se irrita, genera líquido pleural. Entonces aumenta más de 50 mililitros y el pulmón comienza poco a poco a sentir. Aunque la radiografía nosotros lo podemos ver recién a partir de 250 o 200 mililitros. Eso es lo que nosotros denominamos derrame pleural. Por eso digo, las patologías de medicina se pueden explicar con anatomía. Se puede explicar con anatomía. El problema es tratar de relacionar un concepto con el otro. Pero yo creo que en este caso el concepto queda claro. Un derrame pleural es una secreción excesiva de líquido pleural. ¿Y para qué me serviría el líquido pleural? Normalmente, no patológico. Para evitar la fricción, acuérdense, física de la pre o de lo que han estado. Todo rozamiento genera calor, fricción, calor, vibración de calor y erosión. ¿Por qué creen que los huesos no se tocan entre sí? ¿Qué hay entre hueso y hueso? Un cartílago articular. ¿Y qué hay entre el cartílago? Líquidos sinoviales, exacto. Entonces, los líquidos son para amortiguar. Por eso aquí entiendo otro ejemplo, ¿ya? El pericardio, que contiene también líquido pericárdico para amortiguar los movimientos del corazón. ¿No se han dado cuenta que el corazón está latiendo desde hace cuánto? 18, 20, 25 años con ustedes. Un músculo que está trabajando sin descanso no chocará con las estructuras y no generará calor, fricción, no se dañará. ¿Por qué no se daña? No se daña porque está dentro del líquido, está envuelto en una piscina pequeña. Lo mismo con el cerebro. ¿Qué tiene el cerebro? El líquido encéfalo tranquilo, que sirve para amortiguar fuerzas mecánicas. Entonces, líquido pleural, líquido peritoneal, ¿por qué no decirlo? Líquido pleural, líquido peritoneal,
líquido pericárdico, líquido cefalorraquídeo. Todo es principalmente para evitar la fricción, porque son órganos que se mueven, el pulmón se mueve a cada rato, ¿se dan cuenta? Ya. Entonces, según la zona, acá viene la parte teórica, según la zona de la pleura, yo la voy a diferenciar. En una pleura, de la parrilla costal, una pleura diafragmática y una pleura mediastínica. Profesor, ¿qué es el mediastínico? Hemos visto que esto es el tórax, ¿no? Ya, el tórax tiene 3 campos. ¿Cuántos tiene el tórax? Por decirlo, 3. El campo pulmonar derecho, el izquierdo, y en medio de los dos campos, el espacio que hay en medio de los dos campos es el denominado mediastino. ¿Ya? Para que no crean que el mediastino es una estructura, no, el mediastino es una área. Es el área que está entre los dos pulmones. Y en una parte del mediastino está el corazón. ¿Se entendió? Ya, listo. Entonces, vuelvo a la pleura, que era importante. La pleura, miren, lo azulito, pleura costal. Lo verde, pleura diafragmática. Lo rojito, pleura mediastínica. Y lo amarillo, pleura cervical. Listo. Por gravedad, si hay aumento del líquido pleural, ¿dónde creen que va a ir? El líquido pleural, ¿dónde se va a acumular primero? Abajo, ¿no? Este es el ángulo. ¿Qué ángulo? Este es un ángulo costo-diafragmático, porque la persona costilla es el diafragma. Entonces, vamos a poner el caso del enfermo, ¿no? Hay un derrame pleural. Por gravedad, el líquido pleural va hacia abajo y se almacena acá, que es el punto más bajo. Acá se forma un receso. Cuando ustedes saben en anatomía, receso es espacio. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el primer signo de un derrame pleural es que el receso costo-diafragmático esté bien. ¿Se dan cuenta de que los términos realmente es un poco puro, un poco teórico, mejor dicho, estar estudiando, pero la cosa es encontrar la mecánica, la didáctica. En cuanto a la didáctica, ya captaron lo suficiente para poder resolver problemas. Entonces, cuando vean una radiografía, siempre vean esto. No tengo una radiografía, lamentablemente en mi diapositiva, pero la voy a poner para algún futuro. Esto de acá es lo primero que ustedes ven, aparte de las costillas y todo lo demás, también vean esto, ¿no? El receso costo-diafragmático. Bien. Listo, hasta ahí. Mencionar que también la pleura tiene irrigación, igual que el tórax. Tiene una pleura perineal con las arterias intercostales, las arterias superiores y las mediastínicas. Son arterias que van o que acompañan al nervio frente. Y la inervación nos va a ayudar, es diferente, ¿no? La pleura perineal. En la pleura perineal lo que nos va a importar, está más pegada a la torácica, son los nervios intercostales. Y la pleura visceral, fíjense, no tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad. El pulmón duele. No, la respuesta es no. El pulmón no duele, lo que duele es la pleura parietal. ¿El cerebro duele? No, lo que duele son las meninges, que son apretadas o irritadas. O en el caso de que hay isquemia, si hay inflamación, eso duele. ¿El hígado duele? No, pero lo que duele es la cápsula de Grisson, que está cubriendo. ¿Por qué? Porque no tiene receptores sensibles para el dolor. No tiene receptores sensibles para el dolor, pero tiene receptores sensibles para manejar los diferentes volúmenes respiratorios. Eso sí es parte de fisiología, pero lo menciona principalmente. En este caso, la pleura visceral comparte esa característica, no tiene
pero la prueba ulcerativa. Pero la prueba mental sí, porque es inervada con los nervios intercostales y los nervios frente. ¿Listo? Y acá están los recesos. Acá hay dos recesos que pueden, acá hay un receso diafragmático. Y el receso postdiafragmático que ya les dije, que es este espacio, que cuando se llena por un derrame, es lo primero que vemos en la radiografía. Bien. Estos dos recesos más, también teóricos, son los correspondientes a los costos mediastínicos, en este caso, del lado de acá, de la parte media, y el freno mediastínico, ¿no? Que son en la cara anterior. Bien. Bien, sí. Ya todo eso lo hemos explicado. Ya, listo. Y ahora tenemos que hablar del órgano principal, de los pulmones. Órgano esencial del aparato respiratorio, ya que se lleva el fenómeno de la hematosis. Hematosis. En un adulto varón es 1 kilo 300 y en una mujer 1 kilo. Así que si ustedes quieren hacer chantalita, se lo cuento, ¿no? Chantalita es con el box, digo, con el pulmón de la res. Es un órgano blando, se da de una presión débil que tiene una elasticidad. ¿Qué quiere decir elasticidad? Que el pulmón se puede agrandar o se puede achicar. ¿Se dan cuenta? Ahora, tenemos dos pulmones, ya ustedes lo saben. El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. ¿Y cuántos tiene de acá? 2. Ahora, fíjense las cesuras. Yo he puesto la medida de las cesuras son mismos en ambos lados. En un extremo posterior, va desde el extremo posterior de la fosa costilla hasta la partida posterior de la sexta, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, parecido. O sea, se parece. Lo que evolutivamente es diferente es acá. El cuarto espacio intercostal de la línea axilar. ¿Se dan cuenta que ahora necesito utilizar la línea axilar? La topología de partida 2 después de la cuarta costilla. O sea, sigue la cuarta costilla. ¿Y por qué? Evolutivamente, ¿por qué? Porque el corazón, ¿dónde está más? ¿Hacia la izquierda o la derecha? Hacia la izquierda, ¿no? A menos que tengas sinus inverso. Pero normalmente el corazón está hacia la izquierda. Y el pulmón derecho tiende a ser más grande, por lo tanto, el pulmón derecho tiende a tener más parénquima pulmonar. Más parénquima pulmonar. Por eso tiene un lóbulo más. Evolutivamente tiene unos lóbulos más. Siguiente. Listo, hasta ahí. Esto es lo que nosotros denominamos ilio pulmonar. Ilio pulmonar. ¿Y qué significa ilio? ¿Se dan cuenta? Acá están entrando y saliendo los vasos. Saliendo los vasos. Esta es una imagen realmente de mi diapositiva original, la extraje, tuve que tener que sacar un pantallazo que tenía. Y me corte allá. En este ilio tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Normalmente los libros mencionan que en el lado derecho es como en forma ovalada y en el lado izquierdo en forma de raqueta. La verdad es que yo no encuentro los mismos parecidos a esto. Pero si los libros lo dicen, pueden suponerlo, ¿no? Eso lo voy a convencer al gobierno o al estudio. Entonces, estos son los dos ilios. Principalmente quiero que se ubiquen en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Cuál es la característica de ambos? Están atrás. El bronquio, este es anterior y este es posterior. Este es anterior y este es posterior en el lado izquierdo. Lado derecho, anterior y posterior. En el lado izquierdo, anterior y posterior. Los bronquios siempre están atrás. ¿Quiénes están adelante? Los vasos. ¿Ya? En el ilio derecho, delante del bronquio derecho está la arteria pulmonar derecha y debajo las venas pulmonares. ¿Qué sangre lleva la arteria pulmonar derecha? ¿Oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. Y las venas pulmonares derecha superior y inferior, ¿qué sangre lleva? Oxigenada. Listo. Lo mismo pasa acá, pero la diferencia en el ilio izquierdo es que la arteria está encima del bronquio izquierdo. En este caso está anterior, acá está
encima. Y delante están las dos venas pulmonares que ven la misma mecánica. Y aprovecho también para mencionar acá las impresiones. Esto está volteado, esto es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Lado izquierdo, fíjense esta huella que está acá. ¿Quién debe estar acá? Lo que le falta tú es el corazón. El corazón, listo. Y ven acá estructuras que están pasando. Ven la aorta y ven el esófago. Esto deja impresiones, porque ustedes cuando vean un pulmón van a ver que hay impresiones en las muestras. ¿Van a ver el pulmón? ¿Sí? Ahí se ven las muestras, ahí se ven las. Digan a sus docentes de práctica, enséñame. ¿Saben por qué? Porque todo esto que estoy hablando, ustedes ya su doctor, pero ya aburrido, ¿no? Ya, puede ser aburrido porque es la parte teórica, pero la anatomía nació de la práctica a la teoría. Siempre acuérdense de eso. No hay nada escrito en la anatomía que no se haya visto. Entonces, si viene mi docente de práctica, cualquiera de ellos, y me dice que, no sé, que la arteria axilar o de pulmón, no, ya, pulmón se puede ver tal vena, tal arteria, enséñeme. Si no, ¿por qué le tendría que creer? Parece un poco contradictorio, pero lamentablemente es así, porque de esa manera también se le exige al docente que sea bueno. En la universidad, el docente va a ser tan bueno en la medida que tú le exiges. Hasta que te des cuenta que ya puede más y bueno, obviamente, Ya sabemos que pedirle. entonces, siempre busquen que les explique. Igualito, en el pulmón derecho, vemos acá las venas cavas, la inferior y la superior. Esta también deja impresiones. También lo está dejando el esófago. El esófago. Y acá también, fíjense acá, este detallito. ¿Qué vena les dije que hacía acompañado? La vena ácidos. Y la vena ácidos está encima, está, o sea, estaría por acá. Estaría por acá. Encima del ilio pulmonar derecho, estaría por encima, para llegar a dónde? A la vena cava inferior, digo superior. Bien. Grupo derecho, grupo izquierdo, eso ya lo hemos explicado, lo hemos hablado con calma. Pero lo que tenemos hablado es, fíjense la relación que hay entre los bronquios y ¿qué es eso? La arteria. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? ¿De dónde sale el tronco pulmonar? Del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. ¿Y está anterior o posterior? Anterior. Acuérdense la posición. ¿Qué les dije? Los bronquios siempre están atrás. Cuando tengan una muestra del pulmón, los bronquios siempre van a estar atrás, nunca van a estar adelante. Entonces, los vasos van a estar adelante de los bronquios. Siguiente. Ya. Acá no vamos a detener porque acá sí la cosa se vuelve que ya lo entienden. Ya, listo. Vamos a ir por partes. Por partes, ¿cuántos lóbulos le dije que había acá? 3, ¿no? Ya. ¿Cuántos segmentos hay? 10. ¿Los debo saber todos? Sí. ¿Por qué? Vas a ser médico, no vas a ser no vas a ser tecnólogo, no vas a ser enfermero, tienes que saber lo que es. A ver, vamos a comenzar por partes. Primero, cada lóbulo se subdivide. Si tengo 3 lóbulos grandes, los segmentos van a ser 10. Entonces, el superior, el lóbulo superior se va a dividir en 3. El superior, el anterior y el posterior. Superior, anterior y posterior. Van 3. Lóbulo superior, 3 segmentos. Segmento apical, superior, segmento anterior y segmento posterior. Lóbulo medio se divide en 2. Medial y lateral. Van 2. 3 y 2, ¿cuánto vamos? 5. Y el lóbulo
inferior, ¿cuántos segmentos tiene? 5. Tiene 5 segmentos. Profesor, ¿y por qué tengo que aprender esto? Más allá de que tengo segmentos, ¿por qué tendría que aprender? Porque hay algunos segmentos que son más propensos a tener accesos. ¿Qué es un acceso? Es un lugar de inflamación exacto donde hay una respuesta inflamatoria, hay la respuesta inflamatoria de un tronco que genera lo que nosotros denominamos vulgarmente pus, pero en realidad es un absceso, es un proceso inflamatorio. Es una colección. Si ustedes encuentran la palabra colección en cualquier libro de medicina, me están refiriendo a un absceso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a regresar o conectar con lo que estamos hablando. El lóbulo inferior tiene 5 segmentos: lateral, lateral, anterior, medial, anterior, lateral y posterior uno de acá. Estos 4 de ahí: medial, lateral, anterior y posterior. Y el superior, posterior. Ya. ¿Por qué? Como también se llama apical inferior, porque este es el apical superior y este es el apical inferior. ¿Por qué es importante? Porque el apical inferior es el que tiende a ser, o es el lugar más preferido para hacer abscesos pulmonares. Profesor, ¿y por qué otra cosa más? Porque el apical también es un lugar preferido para tuberculosis. Profesor, ¿y por qué más? Porque cuando tienes que ocultar a tu paciente te van a decir, ausculte el lóbulo. Porque yo puedo ocultar a mi paciente y decir, me escucho roncante, crepitante. Y tu docente de va a decir, ¿dónde? No sé. No me enseñaron eso en el taller de reconocimiento de sonido. Y ustedes van a saber muy bien que es mentira, porque sí les estoy enseñando. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Lóbulo superior, ¿cuántas divisiones tiene? 3. Apical, anterior y posterior. El lóbulo medio tiene 2. Medial y lateral. Y el lóbulo inferior tiene 5. Medial, anterior, lateral, posterior y el apical inferior. Listo. Ahí están los 10. Por eso en el lado izquierdo, cada día más fácil. Uno más chiquito, 8. En total tiene que ser 18. ¿Entiendes? Ya, listo. Ahí está todo lo que he escrito. Ya, hay más. Pero entonces, muchos nombres en medio. Listo. ¿Cuántos lóbulos del pulmón izquierdo tenemos? 2. Exacto. 2. Entonces, 2. Fíjense acá. Acá no se puede, acá bueno, sí se puede ver. Acá tenemos la cesura oblicua, la cesura oblicua. Y acá hay 2 porciones. El apical que está acá y el posterior acá se unieron. Y acá se denomina ápico posterior. Vuelvo a repetir. Acá el apical se unió con el posterior y se transformó en el ápico posterior. Y el anterior se transformó. Y después hay esta estructura acá, que son las lígulas o linguales. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves en el pulmón es como una lengüeta, ¿no? Lo da la referencia a la lengüeta del lóbulo superior. ¿Por qué es importante esto? Porque esta zona, esta que se sobrepone, es la que se sobrepone con el corazón. Por eso es que hay un signo de neumonía, que se llama el signo de la silueta. Tarea para la casa, no se lo voy a decir. Busquen qué es el signo de la silueta y dónde se da. Listo. Esta zona como está pegada al corazón, se contrapone, por no decir que se transpone, ¿no? Entonces, hay patologías
o mejor dicho, una neumonía, que es un grado de inflamación, una infección, en esta zona podría dificultarse por la presencia del corazón que la podamos ver. Todo tiene su porqué, como les digo. El problema es saber ejecutar y tratar de que se entienda. De repente estoy yendo muy rápido, no lo sé. Estamos viendo bien, ¿no? Si estoy yendo muy rápido, estoy ejecutarlo en este momento, aprovecho. Ya, ¿y qué va a pasar con el ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el ático posterior y el anterior, listo, dos más. Y nos dura es medial y lateral, listo. Ahí tenemos 4. Y acá, en el inferior, 4 más. El lateral y el medial se juntan para formar el anteromedial, el lateral y posterior. Y acá el ático posterior que sigue normal. Ahora se sigue. Ahí está toda la letra que hemos visto. El anteromedial, que se vieron, y el ático posterior que se han unido. El lingular superior y el lingular inferior. Listo, siguiente. Ya. Esos son pulmones. Ahora, me gustaría preguntar, ¿cuál de los dos pulmones creen ustedes que era consumidor de tabaco? El rojo. Siempre es el negro. Lamentablemente, y ya salió un estudio en Lancet en Inglaterra que más o menos cuantifica de que por cada ciudad que una persona fuma está disminuyendo 20 minutos su esperanza de vida, aproximadamente. Entonces, yo sé que ustedes de repente alguna vez lo que más sofá y otro de vez en cuando, pero acuérdate que eso también limita esperanza de vida. Aparte que es un factor de riesgo para muchas cosas. Cáncer de pulmón es uno, pero no es el único. También tiene que ver con el cáncer de cerebro. Parece chistoso, ¿no? También tiene que ver con patologías neuroinfecciosas. Obviamente con patologías pulmonares, ¿no? Como enfisema, como melecoma, como PIP, etc. Y también es un factor protector. Para que se den cuenta que la medicina no es malo ni bueno. El colesterol no es ni malo ni bueno, son dos caras de la misma moneda. Porque así como el tabaco es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, es un factor protector para el mioma uterino. Por eso les digo que es interesante. Igualito. A veces las personas cuando ven estudios o algo tercero dicen, no, este es un medicamento que previene contra el cáncer y todo lo demás. Si ustedes han leído el Robbins, ¿saben qué es el Robbins? Es un libro de patología. Si ustedes han leído el Robbins, en el Robbins lo dice, la única manera de no tener cáncer es no nacer. Es no nacer. Así de simple. Porque una mujer nulípara tiene el riesgo de hacer cáncer de ovario, pero al mismo tiempo una mujer multípara tiene para ser riesgo de cáncer de cervix. Ni lo uno ni lo otro. Así que para todo el riesgo, para todo, o sea, mejor dicho, las medicinas en muchos casos dos caras de la misma moneda. Dijo, se explicaba por qué. Ahora viene la razón concreta. Porque cuando el pulmón a lo largo de la vida va acumulando o va almacenando partículas, ¿no? Que son en micas. Y esto va a determinar que el pulmón tenga cualquier color. Obviamente, de que los tóxicos del tabaco van a ser mucho más evidentes y este pulmón, obviamente, debe haber sido fallador, pero tremendo, ¿no? En cambio, me parece que no. Entonces, sí, el pulmón adquiere una coloración. Si ustedes ven en el libro de anatomía, dice rosado, pero en la práctica ese rosado realmente no existe. Lo que existe es un color un poco turbio, ¿no? En la mayoría de casos. Y al último, si es que no ha fumado tabaco, de repente ha sido un fumador pasivo, porque ha estado rodeado de gente que sí ha fumado. Entonces hay de todo. Siguiente. Ya. Listo, sigue. ¿Cuánto falta? Esto es solamente para ejemplificar
que los bronquios también tienen su propia generación. Se dan cuenta que de la aorta están haciendo ramitas pequeñas. Miren, estas ramas que están por acá, justo detrás de la tráquea, como la arteria bronquial derecha y las arterias bronquiales izquierda, superior e inferior. Lo regular es que sea una arteria bronquial derecha y dos arterias bronquiales izquierdas. Es lo regular. Pero ustedes pueden encontrar alguna variación, ¿ya? Y si la encuentran, acá hagan su artículo, su versión de caso. Listo. De la misma forma, de la vena ácidos, ya hemos hablado bastante de ácidos, también llegan las venas bronquiales. En este caso, la ácido le llega a la vena bronquial derecha y a la hemiácido le llegan las venas bronquiales izquierdas. Bien. Ya, acá. Tarde o temprano alguno de ustedes va a tener que auscultar a un paciente. Y cuando les digan dónde tienen que auscultarlo, les van a decir los focos cardíacos, que eso es una clase de fisiología. Pero la pregunta es: ¿desde dónde comienzo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el segundo, en el tercer, en el cuarto espacio intercostal? Acá hay un truco. Y es esto de acá. El ángulo que se genera entre el manubrio y el cuerpo del esternón, también conocido como el ángulo de Lopez, que genera un plano, el ángulo de Lopez. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Agarro a mi paciente, trato de, primero palparle el manubrio, y yo tengo que sentir en qué momento cambia la angulación, en qué momento esta parte que está más a un lado pasa a la parte que está más horizontal. Este es el ángulo de Lopez y eso me va a estar indicando que estoy en la altura de la segunda costilla. Por lo tanto, abajo va a ser el segundo espacio intercostal. Y ahora sí oculto el paciente completamente. ¿Cómo se va a ganar? Bien. Listo. Este es un diagrama que yo había hecho hace mucho tiempo. Fíjense. Acá tenemos la parte del mediastino. Solamente es un pincelazo porque no lo vamos a decir ahora. Pero en el mediastino superior tenemos los grandes vasos, en el mediastino inferior tenemos tres funciones: el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. La aorta, el esófago, los nervios vagantes, los conductos linfáticos van a estar en el mediastino posterior. El timo y los nervios fémicos van a estar en el mediastino anterior. Por eso no lo vamos a ocupar el día de hoy. Listo. El timo, antes de eso, ya que estamos entrando en la última parte, ¿hay alguna pregunta como no? No. ¿No se entendió o se entendió todo? Quiero pensar que no se entendió. ¿Para qué me sirve el timo? ¿Con qué letra comienza el timo? Con T, ¿no? Ya, asocien. T de linfocito T. ¿Cómo fue eso? Se me quedó el cerebro. Ya, listo. Tenemos células de defensa, ¿sí? Los neutrófilos, ¿qué más? Basófilos, eosinófilos, ¿qué más? Monocitos o macrófagos, y los linfocitos. ¿Cuántas clases de linfocitos tenemos? Al menos lo más común. Dos o tres. El primero. Tenemos el natural killer, que lo vamos a ocupar acá. Tenemos el linfocito T y el linfocito B. El linfocito B genera una memoria inmunológica. Pero el linfocito T es el que va a atacar a la célula, ¿no? A la célula infectada, la infección. ¿Dónde maduran los linfocitos T? Ahí está. ¿Cuándo es más grande el timo? ¿La adultez o el niño? El niño. Está en el mediastino anterior. Ya hemos visto por qué. En el mediastino anterior, ¿dónde está? Está en el mediastino anterior. Y es un orden de importancia para los linfocitos de maduración de los linfocitos T. Acuérdense de la T de timo. ¡Ojo! He dicho maduración, yo no he dicho que se formen acá los linfocitos T. Acuérdense, he dicho maduración nada más. ¿Por qué? Porque también se ve hormonas, la timosina, por ejemplo. La
la timoglobina también, si no me equivoco, pero la timoglobina, o sea, tiene también hormonas o receptores hormonales que también van a regular esa maduración del niño. Listo, siguiente. Ya, este es un esquema, este es un dibujo más bonito, en el que se puede ver, ¿no? Las intercostales, la mamá interna, mejor dicho, cómo están llegando las arterias químicas. Las arterias químicas superiores y la media, ¿no? Incluso el cabello de la aorta. Siguiente. Y el drenaje venoso que tiene dos arterias químicas que van al tronco innominado, la vena subclaviana con la vena yugular, en el lado izquierdo van a formar el tronco innominado, que está justo detrás del timo. Por eso es que el drenaje venoso está más a cargo del lado izquierdo. Pero todo eso está ahí. Es decir, solamente cuestión de leer lo que quiero que entiendan es la posición. El timo está delante del tronco innominado, del lado izquierdo. Y tiene irrigación principalmente de la mamalla interna. Bien. Este es el mediastino, un corte de vista. Vamos a seguir acá, mejor. Ya. Este es un corte, ¿no? De lo que vamos a ver. Ya estamos en el mediastino. Este es el timo, este es el esternón. Y este, obviamente, que es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Este es el lado superior. Este es la nervio frente y este es el nervio básico. Igualito, acá tenemos el zócalo y acá tenemos el músculo torácico, es una vista, ¿no? Desde el inferior. Desde el inferior lo estoy viendo acá, ¿ya? Este es derecho, esto es izquierdo, siguiendo todo el callado de la otra. Bien. Ya. Este es el resumen del resumen del resumen. Así que, esta llama nada más es todo, prácticamente. Estructuras que están en el mediastino: esófago, nervios vagos, cadena simpática, venas ácidas, conducto torácico, aorta descendente. El esófago principalmente tiene tres funciones: un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Y estos dos primeros, músculo estriado. ¿Qué significa músculo estriado? Voluntario. Voluntario. ¿Cómo se llama la enfermedad, sobre todo que se generan los vómitos? Bulimia. Exacto. Anorexia no, la anorexia es y la bulimia se puede generar de forma voluntaria hasta este nivel, hasta si el bolo alimentario está en el tercio superior y el tercio medio. Pero si ya está en el tercio inferior, por más dedos que te metas a la cavidad bucal, no vas a generar ninguna arcada. Mejor dicho, un regreso de vómito, ¿verdad? Y tiene su consideración de la arteria inferior, de la aorta y la gasa izquierda, porque es una arteria que ya lo van a ver en la tónica, así que ya es lo mismo. Y el drenaje venoso de la misma manera. La vena ácidos, otra vez hablando del sistema ácidos, y la vena cardíaca izquierda. Es decir, por las arterias y por las venas, el esófago tiene conexiones con quién? Con el sistema abdominal y con el sistema torácico, ¿no? Por la aorta y por el ácido. Aorta y ácido. ¿Eso qué me quiere decir? Lo que quiere decir es que las vías de diseminación en un cáncer de esófago también pueden ser respaldadas por eso. ¿Entienden? Es por eso que los órganos que tienen este tipo de irrigación, cuando tienen irrigar o cuando se descubre realmente es porque ya el cáncer está avanzado. ¿Se han dado cuenta de que el cáncer de páncreas, por ejemplo, es un cáncer que es mortal? Porque cuando se detecta, ya lo más probable es que esté diseminado. Porque así es su comportamiento, porque el páncreas es un órgano altamente irrigado. ¿No? Más que nada por eso. Listo, inervación simpática y parasimpática, ¿no? Por los esfínteres y el músculo grande y el músculo. En este caso, eso todo es un órgano digestivo. Así que toda la comunicación digestiva está favorecida por el sistema simpático o parasimpático. ¿Quién favorece la digestión?
el sistema simpático, obviamente, ¿no? Recuerden, si es que he llevado fisiología digestiva, recuerden, el complejo motor giratorio, que es la contracción de los músculos de las osas intestinales en la misma del esófago, está predominantemente generado, estimulado por quién? Por la acetilcolina. Y la acetilcolina, ¿dónde participa? En el parasimpático. Ojo, no quiere decir que el sistema no participe, porque es acá. Acá están las constricciones, que son espacios o lugares del esófago donde se achican, ¿no? Constricción cervical, diafragmática, bronco aórtico. Y esto lo tengo, este es un hermano. Y el drenaje linfático. Fíjense, todo lo que es el esófago cervical, tórax abdominal, que se corresponde también con las vértebras que dije, tórax cervical, tórax propiamente dicho y tórax abdominal. Fíjense la cantidad de cambios linfáticos. Es una red bastante conectiva, para decirlo. Y acá es donde quizás es la última parte que vamos a ir ya acomodando. El conducto torácico inicia más o menos a la altura de L2, en la cisterna de Kilo. ¿Para qué sirve el sistema linfático? Ya, el sistema linfático lo que está llevando es linfa, es verdad, pero ¿para qué sirve la linfa también? La linfa va a estar conectada con el sistema inmune. Acuérdense de que la circulación linfática tiene que estar pegada o drena a la circulación venosa. Y es la que ayuda a que haya también la diseminación de las células de defensa. ¿No han escuchado que hay una migración? Cuando hay un foco infeccioso hay una migración de neutrófilos, hay una migración de células agudas y células crónicas. Parte de eso es parte de la linfa. ¿Qué más? La linfa tiene que ver con la digestión, ¿no? Con parte del hígado. ¿Qué sucede? A ver, te comes un pollo a la brasa. Vamos a suponer. Pasa la digestión, llega, se degrada completamente hasta ácido graso, ¿no? Se degrada el ácido graso, llega al intestino, listo. En el intestino, ¿qué hace? Hay una degradación. Los ácidos grasos, ojo, los ácidos grasos que son de cadena corta, pueden ser digeridos y pueden llegar a la circulación arterial. Los ácidos grasos de cadena corta. Pero los ácidos grasos de cadena larga, sobre todo los saturados arquidónicos, mirístico, palmítico, esteárico, arquidónico. 12, 14, 16 y 20. Esos ácidos grasos de cadena larga no van a ir a la circulación, sino van a formar parte del kilo. ¿Y el kilo dónde va? O no kilo, a kilo. ¿Dónde se va a formar parte del producto torácico? O sea, también va a llevar parte de los micrones. Sí. Ya me pasé, yo creo que me pasé de inicio. Disculpen. Acá solamente resaltar un antes. Acá resaltar de los medidores que pasaban la cisterna a la altura de 1 y de 2 y que recibe drenaje linfático de los troncos bucales, de todos los órganos, no realidad. Y llega hasta el ángulo del pleogosto izquierdo, que es donde está llegando la vena jugular con la vena suscilar. Es decir, hay un ángulo de 90 grados y ahí drena. Entonces, todo el sistema del conducto linfático drena al sistema venoso. Ahí está la conexión, en el conducto del ángulo del pleogosto, ahí está la conexión entre el sistema linfático y el sistema venoso. ¿Sí? Esta es una representación porque este es del lado derecho, pero algo parecido sería del lado izquierdo. No encontré, porque también puede llegar al lado derecho. No encontré el dibujo del lado izquierdo, pero bueno, más o menos la representación es por ahí. Bien. Listo, ya terminando con todo ello, la cadena simpática
que va a formar parte de los nervios simpáticos y sobre todo los nervios estáticos mayor, menor y inferior, ¿no? Desde los ganglios de 5 al 9, de 10 al 11 y el del 12. El mayor va a incluir nervio suprarrenal, a mejor dicho, los plexos suprarrenales, nervios suprarrenales, y el externo inferior al plexo renal. Básicamente lo que llevan es sensibilidad. Sensibilidad, ¿por qué? Vuelvo a repetir. ¿Qué sistema hace la motilidad digestiva? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Pero la sensibilidad es simpática. Entonces, si yo me golpeo con un timón, estoy manejando mi bici y me golpeo, y me lesiona el páncreas, ese dolor del páncreas lo voy a transmitir por el sistema simpático. ¿Se entiende, no? El sistema simpático tiene que ver con la sensibilidad de la sistema digestivo, pero el parasimpático tiene que ver con la motilidad. Y esto es solamente el final de todo, ¿no? Ya estoy hablando de los cilíndros pulmonares y los nervios vagos, ¿no? Que se relacionan de esta manera que nos está llegando y se pegan al esófago. El vago izquierdo se pone anterior y el vago derecho se pone posterior. Los nervios vagos, repito, el vago izquierdo se pone anterior y el vago derecho se pone posterior y así atraviesan el diafragma y ya generan la inmersión del estómago. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo por ahí?